ser nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro guía del día de hoy en este tiempo devocional. Pero antes de empezar, chicos, quiero que tomemos un tiempecillo para que podamos conectar nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. La alabanza inicial decía o hablaba acerca de esa generación que adopta su corazón a un corazón, más bien que modela un corazón parecido al corazón de Jesús y lo alinea a su corazón. Entonces, para que nosotros podamos cumplir ese propósito de ser esta generación conforme al corazón de Dios que impacta y trasciende y que aprende a descansar en Cristo, es necesario que nosotros aprendamos a descansar en Cristo. Para que nosotros podamos compartir de lo que nosotros vivimos, primeramente necesitamos vivirlo. Entonces, vamos a empezar este devocional con esta alabanza, acabando este tiempo oramos y vamos de lleno con Alancito. ¿Estás listo, Alancito? ¿Estás de acuerdo con esta dinámica? Excelente, gloria a Dios. Muy bien, pues les voy a dejar esto. Ahora sí, apaguen sus distractores y vamos a entrar de lleno con todo y sin miedo. Por ahí tiene subtítulos esta alabanza. Espero que si no la han escuchado, por ahí puedan leer los subtítulos y posteriormente la seguiremos poniendo para que el Señor siga inspirándonos a través de ella. Hoy me postro en tu presencia con mis cargas y mis miedos.
Ciertamente, Dios, nada puede apartarnos de tu gran amor. Ni lo ancho, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que está por venir puede apartarnos de tu gran amor. Hoy no solamente queremos entregar un corazón que sea moldeado a tu manera. Hoy queremos entregarte todo lo que tenemos, Padre, todo lo que cargamos, todo lo que luchamos, todo lo que no podemos cargar nosotros solos. Hoy queremos entregarte este tiempo, Señor. Lo rendimos a tus pies para que seas tú llevándolo contigo, para que seas tú, Señor, conectando a un espíritu que clama, Abba, Padre. Un espíritu que necesita, que está sediento de encontrar respuestas, y las únicas respuestas que necesitamos tienen que ver, Señor, con tu persona, la persona de Jesús. Gracias te damos por este tiempo, por la vida de estos jóvenes que hoy han decidido dedicar este tiempo para ti, por la vida de ellos y por los que no están conectados, Dios, para que este tiempo devocional puedan tenerlo en comunidad o individualmente en otro momento. Oramos también, Señor, por todos aquellos, Padre, que no están en este grupo de jóvenes, por todos aquellos, Dios, que con tristeza hoy anhelamos, Dios, que puedan volver, que puedan unirse nuevamente a nuestras filas, a las filas, Dios, de tu ejército, porque esto, Señor, es únicamente de discípulos, Dios, que han decidido entregar su vida a causa de ti. Hoy decidimos, Señor, entregar nuestra vida a causa de ti. Y hoy decidimos, Dios, formarnos para que aquellos, Dios, que se han apartado del camino, para que aquellos que no te conozcan puedan reconocerte como su Señor y Salvador y puedan liberar sus cargas, pero también, Señor, avivar su espíritu aunado al tuyo. Gracias te damos por este tiempo y por la vida de Alan, que hoy ha dispuesto también una preparación para poder entregarte, Señor, lo que ha preparado en su corazón y que tú has revelado a su vida. Que esto sea de edificación para este grupo de jóvenes, para todos aquellos que lo verán en otro tiempo y para todos, Señor, los que estamos presentes. Gracias te damos por este maravilloso momento. Dejamos esto en tus manos, en el nombre santo y poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues adelante, el tiempo es tuyo. Gracias, hermana Jocelyn. Pues vamos a empezar, hermanos. Dios les bendiga. Una vez terminando este tiempo de iniciación, vamos a empezar con nuestro tiempo de devocional. El tema de mi devocional le puse como título Vanidad y Sabiduría Verdadera. Y este tema, en lo personal, es uno de mis temas favoritos. Este devocional lo voy a partir en 3 partes. En la primera parte vamos a hablar sobre la vanidad. En el segundo subtítulo vamos a hablar sobre la sabiduría verdadera. Y al último vamos a ver un ejemplo de una historia que está en la Biblia sobre un rey. Entonces, pues vamos a empezar con el primer subtítulo. Y pues es la vanidad. Vamos a empezar viendo qué es la vanidad. Y voy a pedirles que si me pueden acompañar a Eclesiastés 1, versículo 2, por favor. Y si por favor alguien me puede apoyar leyéndolo, por favor. Voy a escoger a alguien para que lo lea, por favor. A ver, Natalie, por favor, si nos puedes apoyar leyendo ese versículo, por favor. Si está por ahí, o escogemos a alguien más. ¿Qué versículo era? Es Eclesiastés en el capítulo 1, versículo 2. ¿Sí? Si no, mientras que nos ayude a alguien más. ¿Sí? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Gracias. Aquí, este versículo, aunque parezca trabalenguas, que dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Quiere decir esto que la palabra vanidad significa vacío.
algo que parece importante, pero en realidad no tiene valor eterno. Como punto número 2, vamos a ver cómo se manifiesta la vanidad. La vanidad se puede distinguir de 3 maneras. La primera de ellas es en lo material, en el confiar en las riquezas o logros humanos. Y para ver un ejemplo vamos a ir a el Salmo 39:6, por favor. Es 39:6. Lo voy a leer yo. Dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Como vemos aquí, en lo material muchas veces nosotros nos afanamos pues, en añadir cosas, ¿no? En qué vamos a hacer, en qué casa tenemos, en qué podemos hacer tal vez un carro bueno, ¿no? Entonces, en este primer punto, o más bien en el segundo, podemos ver que la vanidad se puede manifestar en eso mismo, en lo material. En otra manera en la que se puede manifestar es en la apariencia. Es buscar belleza externa sin cuidado del corazón. Esto lo podemos ver más pues en las chicas, ¿no? Porque podemos ver que muchas de ellas tienen mucho ese afán, ¿no? En verse bonitas o así, ¿no? Yo creo que hemos visto, ¿no? Bastante eso. Entonces, voy a pedir que me acompañen a Proverbios 31:30, por favor. Ese versículo dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Como les digo, yo creo que igual en hombres se ve bastante, pero yo creo que más en las chicas, ¿no? Como les digo, se afanan mucho muchas veces. Yo creo que está bien el cuidarse, pero muchas veces se pasa de lo extremo, ¿no? Porque muchas veces la mujer como que suele caer en tener baja autoestima, ¿no? Bueno, al menos yo lo he visto así y pues bueno, esa es otra manera en la que se manifiesta la vanidad. En la última manera en la que se manifiesta la vanidad es en la arrogancia. En este punto es buscar reconocimiento y gloria personal. Y para ver un ejemplo, podemos ir a Proverbios 27:2. Si quieren no lo busquen, yo se los leo aquí de una vez. Dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Muchas veces nosotros caemos en que cuando alguien externo nos halaga, muchas veces caemos en el error de hacerlo nosotros mismos con la demás gente, hablando bien de nosotros, glorificándonos a nosotros mismos. Y pues ese es otro ejemplo de la vanidad. Para ir al tercer punto del subtítulo de la vanidad, se llama el resultado de la vanidad. La primera de ellas es que es pasajera. En primera de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos. Como les dije al inicio, la vanidad significa un vacío, algo que parece importante, pero en realidad no tiene valor eterno. Muchas veces nos enfocamos, como les dije, en lo que podemos tener, pero no nos damos cuenta que pues todo eso es pasajero. Entonces nos damos cuenta que pues ese es el resultado de la vanidad, nos damos cuenta que no tiene un valor eterno y pues eso nos lleva al segundo punto que trae frustración. Y para ver un pequeño ejemplo, vamos a ir a Lucas 12. Ahí vamos a ver una parábola que Jesús mencionaba, ¿no? Cuando él daba sus discursos a las multitudes, él citó una parábola
que está en Lucas 12. ¿Sí me puede apoyar leyéndolo, hermana Jocelyn, por favor? Es Lucas 12, en el versículo, capítulo 12, versículo 16 al 20, por favor. Sí, amén. Dice la palabra de Dios. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Sí, muchas gracias. Aquí podemos ver el por qué trae frustración. Como les digo, les vuelvo a repetir, nos enfocamos mucho en las cosas pasajeras, en qué podemos agregar, nos enfocamos en añadir riquezas, logros a nuestras vidas, y muchas veces la gente vive enfocada en eso y nunca vive feliz. La gente muere y al final muere infeliz, o sea, no disfruta lo que agrega a sus vidas. Entonces ahí podemos ver que es frustración porque entre más agreguemos, entre más logremos, entre más nos vanagloriemos, la verdad es que hay una, ¿cómo decirlo? Digamos que no podemos hallar esa felicidad, ¿no? que se quisiera alcanzar, ¿no? Siguiendo ese camino, ¿no? El agregar cosas a nuestras vidas. Pues sí, el agregar cosas a nuestras vidas. Después de eso, también vemos que el resultado de la vanidad aleja del propósito de Dios. Y podemos ver ejemplos en historias incluso de reyes, de historias de la Biblia como Saúl, que él pues perdió muchas bendiciones por dejarse llevar por la vanidad, ¿no? O como Salomón. Como cuarto punto de este subtítulo de la vanidad, este se llama el antídoto contra la vanidad. Ya vimos qué es la vanidad, que es algo que pareciera ser importante. Son cosas que parecieran ser importantes, pero no tienen un valor eterno. Esa es la vanidad. Ya vimos cómo se manifiesta la vanidad, que es ya sea en lo material, en la apariencia o en la arrogancia. También vimos cuál es el resultado que produce esa vanidad. Vimos que es pasajera, que trae frustración y que aleja del propósito de Dios. Ahora, como cuarto punto, vamos a ver los antídotos y las herramientas que podemos usar para vencer esa vanidad. La primera de ellas es humildad. Y le voy a pedir a Talia si nos puede ayudar leyendo Filipenses en el capítulo 2, versículo 3. Por favor. Filipenses 2, ¿qué? Es Filipenses capítulo 2, en el versículo 3, por favor. Ok, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Gracias. Bueno, aquí podemos ver pues lo que la Biblia nos recomienda, ¿no? No hacer cosas para nosotros, hacer cosas con humildad, poniendo antes a los demás. ¿En qué podemos ayudar? Y viendo antes el ejemplo de Dios, ¿no? El ayudar siempre a los demás, no siempre teniendo en cuenta lo que podemos ganar para nosotros mismos. El segundo es, la segunda herramienta para vencer la vanidad es el temor a Dios. Es reconocer que sin Él todo es vano, es vacío.
Para eso vamos a ir a Eclesiastés 12:13. Y le voy a pedir a Cecia si nos puede apoyar leyendo ese, por favor. ¿Sí está por ahí? Ay, sí, nada más que no tengo mi Biblia aquí es que no estoy en mi casa, perdón. Ah, ok. Sí, no te preocupes. Podemos Sí, perdón. pedirle ayuda a alguien más. Sí, no te preocupes. Gracias de todos modos. ¿Quién? Natalie, por favor, si nos puedes apoyar con ese. El fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Gracias. Sí. Como podemos ver, el temor a Dios lo podemos simplificar así, que lo voy a volver a leer para hacer este énfasis en ese versículo. Dice, el fin de todo el discurso oído en teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ay, creo que sí es, porque esto es el todo del hombre, sí es este. Y me quiero enfocar ahí en eso es el todo del hombre. La verdad no hay llenura en nada más que en eso. Aquí lo podemos ver, que lo dice literalmente. La llenura del ser humano está en eso. Ese es el todo del hombre. El seguir a Dios, el ser humilde. Y por último, es buscar lo eterno también nos puede ayudar contra la vanidad. Poner la mira en las cosas de arriba. Y para fundamentarlo nos vamos a ir a Colosenses, por favor, Colosenses, en el capítulo 3. Ese lo voy a leer yo. Colosenses 3:2. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Y bueno, no lo dice sin más, lo dice tal cual. Poner la mira, en las cosas de arriba. Entonces, aquí vimos los antídotos contra la vanidad, que es la humildad, el temor de Dios y buscar siempre lo eterno. Eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta, el buscar lo eterno, en no solo centrarnos en lo pasajero, sino siempre tener en cuenta que si las cosas que vamos a hacer nos agregan para un bien eterno y no un bien que sea pasajero, que nos va a traer, como lo vimos, frustración. En resumen, la vanidad es vivir persiguiendo lo pasajero, lo superficial y lo egoísta. Parece dar satisfacción, pero al final deja un vacío. La Biblia enseña que la verdadera plenitud se encuentra en la humildad, en el temor a Dios y en vivir para lo eterno. Y con esto vamos a pasar al segundo subtítulo, que es la sabiduría verdadera. Y en el punto número 1 vamos a ver de dónde viene, cuál es la fuente de la sabiduría. En Proverbios 9:10, sin que lo busquen, para los que apuntan, Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo
es la inteligencia. La verdadera sabiduría comienza cuando vemos a Dios como Señor y nos sometemos a Él. En eso está la sabiduría, cuando nosotros ponemos a Dios antes que nosotros, cuando sabemos bien, somos conscientes de que Dios tiene y nos puede dar un conocimiento pleno. Ahí es cuando precisamente Él nos deja, nos permite el saber, como dice en ese versículo, que pues el temer a Dios es lo primordial para ser sabio. Como segundo punto, vamos a ver la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Vamos a tener en cuenta la sabiduría humana como la vanidad. Aquí, pues digamos que es más o menos lo mismo, ¿no? ¿Me pueden acompañar, por favor, a Primera de Corintios, por favor? Le voy a pedir a la hermana Jocelyn si me puede ayudar a leer Primera de Corintios, capítulo 3, en el versículo 9. ¿9? Sí. No, perdón. Capítulo 3, versículo 19. Solo 19, ¿verdad? Sí, por favor. Amén. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Gracias. La Biblia distingue entre la sabiduría del mundo con el orgullo y lógica sin Dios, como lo dice en el versículo, que es insensatez. Y la sabiduría de arriba es pura, humilde y es llena de paz. Así podemos darnos cuenta si la sabiduría que decimos tener es humana o es divina. ¿Por qué? Porque si sabemos o estamos viendo que la sabiduría de arriba es pura o es humilde, pues va a dar sus frutos o más bien se va a reflejar más bien en nosotros, ¿no? Entonces, si la sabiduría de arriba es pura, nosotros vamos a ser puros. Si la sabiduría de arriba es humilde, pues vamos a ser humildes. Y para reforzar, vamos a ir a Santiago en el versículo 3, por favor. Santiago 3 en el versículo 17. Yo lo voy a leer. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, como les digo, aquí para reforzar, aquí podemos ver tal cual, como les digo, que pues se va a denotar en nosotros, ¿no? Nuestras acciones. Si nosotros decimos tener sabiduría, si nosotros pedimos ser sabios a Dios, pues Él nos las va a dar si tenemos fe, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado con cómo la vamos a usar. ¿Por qué? Porque, como vimos, nos podemos envanecer y esa es la sabiduría del mundo. Esa es la que nos puede llevar a perdernos en la vanidad. La sabiduría verdadera se nota en el carácter, no solo en las palabras. No solo es lo que nosotros podemos conocer o lo que podemos enseñar a los demás, sino está en nuestra manera en la que reflejamos nuestro carácter. Como punto número 3, vamos a ver cómo se recibe la sabiduría. Y aquí mismo en Santiago, vamos a irnos al capítulo 1, y en el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y aquí podemos ver que pues tan solo es de pedir.
Aquí podemos ver que si nosotros queremos en verdad ser sabios, si queremos el tener conocimiento, tan solo tenemos que pedirlo y pedirlo con fe y con humildad. Y Dios nos va a bendecir con esa sabiduría si nosotros tenemos fe y creemos que Él nos las puede dar. No se trata de estudiar o saber mucho, sino de pedirle en oración con fe y con humildad. Como resumen de este segundo subtítulo, la sabiduría bíblica no se mide en cuánto sabes, sino en cómo vives, reconociendo a Dios como la fuente de todo, tomando decisiones justas y llenas de amor, buscando lo eterno y no lo pasajero. Y lo más importante es dejar que Cristo sea nuestra guía. Ya para terminar, como un último subtítulo, como última contraparte de mi devocional, vamos a ver un ejemplo que es de mis favoritos, yo creo, porque yo me suelo identificar bastante con el personaje, porque yo creo que reacciono de cierta manera igual como él. Vamos a ver el ejemplo de el rey Salomón. Y vamos a ir al libro de Primera de Reyes. ¿Me puede ayudar Tali a leer Primera de Reyes en el versículo 3 del 3 al 12? Por favor. Sí, dice, Salomón pide sabiduría. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. E iba el rey a Gabaón, por aquel era el lugar alto principal, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en la que tú diste hijo que se sentase en su trono como en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo rey, en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogió un pueblo grande que no se puede contar ni numerar su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Sí, gracias, Tali. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Aquí vemos el inicio de todo. Salomón fue una persona que fue conocida por ser el hombre más rico del mundo y el ser humano más sabio que pudo haber existido en la tierra. Aquí podemos ver el inicio de pues, prácticamente su historia, ¿no? Y pues, ¿qué vemos aquí? Vemos que Salomón, pues, era humilde, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, aquí vemos que él se preocupaba por su pueblo, porque él estaba consciente de que, pues, era una carga bastante pesada
porque su padre, que fue David, pues hizo un trabajo muy, muy grande, ¿no? Porque pues David era un hombre conforme al corazón de Jesús, de nuestro Dios, y pues la verdad le dejó una chamba, ¿no? Muy, muy grande a su hijo. Entonces aquí podemos ver que él estaba estresado tal vez, porque pues como no tenía experiencia, no sabía cómo guiar, ¿no?, al pueblo. Vimos que primeramente, pues Salomón pidió sabiduría para servir, no pidió riquezas ni gloria. Aquí lo dice en el versículo 11, le dijo, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Porque podemos ver igual aquí mismo en el capítulo 5 que dice que Dios se le apareció, ¿no? Se le apareció en sueños y dijo, pídeme todo lo que tú quieras. Y yo no sé ustedes, hermanos, que si se ponen a pensar, si ustedes se les apareciera Dios ahorita mismo y Él les dijera que puedan pedir todo lo que ustedes quisieran, yo quiero que hagan conciencia en qué querrían ustedes, qué pedirían si pasara esto, ¿no? Entonces, pues ahí les dejo de tarea, ¿no? Que hagan conciencia y pues mediten, ¿no? Mediten en eso. Como Salomón fue humilde, como él lo pidió con fe, Dios lo honró, dándole un corazón entendido y justo, y también compasivo. En este primer punto, vemos que la sabiduría de Dios siempre piensa en el bien de los demás y en obedecer a Dios. Vamos a pasar al segundo punto, o a la segunda parte de su historia, y esta parte se llama el peligro de la vanidad. Aquí mismo en Primera de Reyes nos vamos a ir al capítulo 11. Si ya después a ustedes les interesa esta historia y la quieren profundizar más a detalle, pues pueden leer esos capítulos, ¿no?, del libro de Reyes, para que puedan más o menos ver el contexto de toda su vida, ¿no? Nos vamos a saltar hasta este punto porque en este punto es crucial, porque vamos a ver que Salomón pues va a cometer un error, ¿no? Entonces aquí le voy a pedir a la hermana Jos si nos puede ayudar a leer del capítulo 1 al capítulo 14, por favor. 11 del 1 al 14, ¿ah? Sí, Dice, por favor. apostasía y dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, sé justo Salomón con amor. No, a estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Hasta el 14 me dijiste, ¿verdad? Amén. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Aquemos, ídolo abominable a Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso, ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel.
que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Adad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Gracias, hermana. Bueno, aquí vamos a ver algo que podríamos decir que me voy a, ¿cómo se dice? Voy a contradecirme, pero ahorita se los voy a explicar. ¿Por qué Salomón se envaneció si él tenía sabiduría divina? ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo está la cosa si acabamos de ver que estaba la sabiduría humana y la sabiduría divina? Aquí quiero explicarles que no hay dos sabidurías. La sabiduría pues es plena, pero aquí la diferencia es que la sabiduría es una herramienta y una herramienta se puede utilizar tanto para bien como para mal. Entonces aquí, ¿cómo podemos responder a la pregunta de por qué Salomón se envaneció si él tenía sabiduría divina, ¿no? Entonces, para que más o menos me entiendan, él era sabio, a secas. ¿Por qué? Porque como les digo, la sabiduría es una herramienta. Él estaba consciente de lo que hacía. Y por eso es que a mí me gusta mucho su historia, porque yo creo que todos, pero al menos yo soy muy consciente de eso, de que somos conscientes de las cosas que hacemos y aún así pecamos, aún así nos dejamos llevar por las cosas. Entonces por eso es que a mí me gusta bastante esta historia de él, porque pues yo creo que muchos hemos sido conscientes de lo que hacemos, ¿no? Y aún así hacemos lo incorrecto, ¿no? Entonces aquí podemos ver que él pues se dejó llevar tanto por sus placeres, porque él pues le gustaban mucho las mujeres, ¿no? Entonces, y como en ese entonces pues había mucha libertad en ese aspecto, aquí podemos ver que él tenía 1000 mujeres, ¿no? Prácticamente. Y pues esas mismas mujeres son las que lo llevaron a que se envaneciera, ¿no? Y lo desviaron de Dios, porque aquí dice que él se apartó. No me acuerdo bien dónde dice, pero hay un versículo por aquí que lo dice literal, que él se apartó de Dios. Y aquí vimos que hizo altares para otros dioses, él empezó a adorar a otros dioses. Entonces él se apartó totalmente de Dios, de lo que le habían enseñado, y empezó a creer en otras imágenes, ¿no? Por influencia de sus mismas mujeres. Eh, con el tiempo, pues aquí podemos ver que Salomón se dejó seducir por riquezas, por poder y por mujeres extranjeras, porque como lo leí yo aquí la hermana, dice que no se podía juntar con esas mujeres porque eran extranjeras y Dios no quería que su pueblo se contaminara con esas mujeres. Entonces vimos más adelante que iba a tener una consecuencia, ¿no? Que no él, sino sus hijos más bien, iban a quitarse del poder, ¿no? Ahí lo dice. Vimos que su corazón se desvió hacia dioses falsos y perdió totalmente su fidelidad. En este segundo punto, vemos que la sabiduría del mundo, o más bien la vanidad, busca engrandecerse, pero termina alejándonos de Dios y vaciándonos por dentro. Vamos a ir a la última parte de su vida, y es la lección final de su vida. Y esta parte de su vida la vamos a ver en el libro de Eclesiastés. Si me pueden acompañar, por favor. Eclesiastés es un libro que de hecho él escribió. Si no estoy equivocado, creo que sí.
él lo escribió, y ahí podemos ver la manera en la que él pensaba, en la manera en la que él se frustraba, porque como lo vimos en el subtítulo anterior, que era la vanidad, vimos que la vanidad trae frustración. Entonces vemos que él se frustraba porque él era consciente, él era 100% consciente de lo que hacía. Y en este libro de Eclesiastés, si ya después ustedes lo quieren leer, él da mucho consejo, la verdad me gusta bastante igual este libro, da mucha consejería para cómo vivir, para no dejarnos llevar por esa vanidad. Y bueno, vamos a leer Eclesiastés, vamos a irnos al capítulo 12, en el versículo 9, y ese yo lo voy a leer. Dice: resumen del deber del hombre. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado, no a fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído en dice, el fin de todo el discurso oído en teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierto, sea buena o sea mala. Entonces, pues, aquí podemos ver que pues al final de sus días, pues él dio una lección final, que bueno, ¿no? Que él se arrepintió, y pues al final dio ese consejo, ¿no? Que no nos dejáramos dominar por esa vanidad. Entonces, después de experimentar Salomón placeres y logros, concluyó diciendo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así lo dice en el versículo 13. En esta última parte de su vida de Salomón, vemos que la verdadera sabiduría consiste en vivir para Dios. Todo lo demás es pasajero, porque la vida de Salomón nos enseña que podemos tener toda la sabiduría humana y todos los bienes materiales, pero sin Dios todo es vano. En Eclesiastés 1:14, él dice: miré todas las cosas que se hacen bajo el sol, y vi que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Como les digo, él era consciente de que todo lo que vivimos, la verdad es que no aprovecha de nada. Todo lo que hacemos, que pensamos que nos agrega a nuestra vida, la verdad es que no, porque como él lo dice, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Muchas veces nos frustramos. Yo creo que es el mal común de todo el ser humano, el querer poder ser feliz, no poder encontrarlo, el querer poder hallar paz y no poder encontrarlo. ¿Por qué? Porque miramos esas cosas, ¿no? Miramos las cosas que hay pasajeras, y pues lamentablemente nos dejamos guiar por ese camino pensando que nos va a traer paz, que nos va a traer alguna llenura, pero no, solo nos trae aflicción a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y pues ya para concluir, pues la vanidad nos promete todo, pero como vimos nos deja vacíos. La sabiduría de Dios puede parecer sencilla, pero llena la vida para siempre. No somos conscientes de lo que conlleva, ¿no? Ser sabios realmente, tener una sabiduría
bien fundamentada, bien guiada por Dios. Entonces, pues yo creo que hasta aquí queda mi devocional. Les aconsejo que mediten. Yo creo que les voy a dar un resumen rápido para que se les quede. Un repaso rápido, ¿no? Hablamos de la vanidad. Hablamos de qué es, cómo se manifiesta. Vimos que se manifiesta en lo material, en la apariencia y en la arrogancia. Vimos los resultados que ella da, que es pasajera, trae frustración y aleja del propósito de Dios. También vimos los antídotos, que es la humildad, temor a Dios y buscar lo eterno. También vimos lo que es la sabiduría de Dios. Vimos de dónde viene, que viene del temor de Jehová. Vimos la diferencia entre la sabiduría que es vanagloria y la sabiduría divina. También vimos cómo podemos recibir sabiduría. Si ustedes quisieran agregar sabiduría a sus vidas, pues ya vimos cómo. Solo pídanla con humildad y con fe. Vimos la historia de Salomón, ¿no? Y pues bueno, yo creo que sí. Hasta aquí queda mi devocional. Y pues no sé qué quiera agregar la hermana Jocelyn, o igual si quiera pedir opiniones de cada uno. Y ya yo creo que le dejo eso a ella. Gracias por su atención. Gloria a Dios, bendecidos somos por este grandioso devocional. Y pues en efecto, yo quiero darle gracias a Dios por este tiempo porque, o sea, hay un chorro de contenido que rescatar, fue como una metralleta, no sé para los demás, ahorita van a opinar, por favor, saquen sus notas para que opinen lo que entendieron, pero esta metralleta, o sea, yo me quedo con una frase que mencionaba, ¿no? La sabiduría de Dios no se refleja en cuánto sabes, sino en cómo eres. Y yo creo que eso tiene, o sea, para mí eso fue como lo que engloba todo. Cuando tú reflejas vanidad, cuando tú buscas vanidad, lo que muestras es vanidad. O sea, cómo eres refleja qué sabiduría tienes, si es la sabiduría de Dios o estás basándote en tu propia sabiduría, ¿no? Y creo que eso es la clave para que nosotros podamos evaluar en nosotros qué sabiduría es en la que nosotros nos estamos basando al tomar decisiones, al comportarnos, al vivir. Y algo que es aún más importante de entender es que la sabiduría de este mundo, lo decía Alan en su devocional, es pasajera. La sabiduría de Dios es eterna y nosotros estamos viviendo en una temporalidad en este mundo con principios, cultura y valores de este mundo. Sin embargo, nosotros debemos entender que hemos sido llamados para tener principios, cultura y valores del reino. Nuestra sabiduría debería basarse en la sabiduría del reino. Estos tiempos devocionales nos permiten ahondar y caminar en la sabiduría que proviene de Dios, en donde nos evaluamos y decimos, caray, sí es cierto, me cayó el 20, ciertamente, pero es precisamente que esto que nosotros hacemos inunda y nos hace escudriñar de manera en que lo que nosotros vemos diario en la escuela, en la tele, en el Facebook, en el TikTok, nos lleva a una cultura terrenal, cuando lo que nosotros tenemos que vivir tiene que ver con la cultura eterna y de reino. Entonces, yo le doy gracias a Dios por tu vida. ¿Alguien que quiera opinar o agregar algo más? Por favor, empecemos. Natalie, Cecia, adelante. José, creo que acabas de llegar. No sé quién es José, pero bienvenido. Por favor, Anita, levanten su manita o dedocracia, como nos encanta. Excelente. Cecia Jocabet, adelante. Dios les bendiga. No, pues la verdad, como dice usted, como mujeres como que nos cuesta más esto de lo de la vanidad, porque pues sí, nos empeñamos mucho en vernos bonitas y todo, ¿no? Pero pues lamentablemente, pues me cuento por mí, pues muchas veces sí me hace falta como más humildad, como más cosas, porque pues no soy perfecta y pues me falta más sabiduría, que es lo que más necesito, ser sabia. Y pues estuvo muy bien
argumentado, porque la verdad, como dice la hermana Joss, o sea, sí estuvo muy personal para mí. O sea, como que sí fue muy personal, pero pues estuvo muy bien y pues felicidades. Gloria a Dios, gloria a Dios. Natalie, adelante. Perdón, Javi, ¿quieres agregar algo? No, digo, gracias. Súper, súper. Dios es bueno, amén, amén. Natalie. Bueno, yo entendí que la vanidad es algo que nosotros buscamos y que a veces parece importante para nosotros, pero en realidad no lo es, y que a veces pensamos que somos sabios, pero tenemos otra sabiduría que no proviene de Dios. Amén, amén. Tienes toda la razón, ciertamente. Muy bien. Ani, o alguien que ande por ahí en el Instituto Bíblico Mexicano. Oli, te escuchamos. Amén, amén. Pues como lo habramos visto, esto fue de mucha bendición. Bienvenida, José. No sé si hayas podido ver el devocional completo, pero por ahí Génesis te va a enviar el link lo mandamos Génesis para que se lo puedas mandar y lo pueda ver. Fue de mucha bendición para nosotros. Damos gracias a Dios por esto y invitarles a que sigan preparándose, a que no dejen de acudir a los devocionales. Dice la palabra de Dios que donde hay dos o más en su nombre, ahí está Él. Y creemos eso, creemos que Dios habla a través de los que comparten, de que Dios se manifiesta y se mueve cuando nosotros estamos hambrientos y ansiosos por saber cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comportarnos y cómo esperamos en Dios la promesa de que todo va a estar conforme a su voluntad, de acuerdo a sus principios, bien para nosotros. Así que
Es un gusto, Alancito. Damos gloria a Dios por tu vida. Y pues vamos a orar para despedir este tiempo y podamos irnos en paz. Gracias por volver, Alancito. Te extrañábamos muchísimo. Y regresaste con todo. Pero si tú quieres, Alancito, despedirnos en oración, sería grandioso y maravilloso. Sí, hermana, vamos a orar ya para que nos vayamos a descansar. Los que tengamos cosas pendientes, pues a hacerlas, ¿no? Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo de devocional en el que pudimos compartir un tiempo, Padre, de palabras, Señor. Espero que pueda haber sido de bendición, mi Dios amado, que pueda haberse quedado en los corazones de nuestros hermanos, mi Dios amado, porque es palabra tuya, mi Dios, no mía, Señor. Te da la gloria a ti, Padre. Te pido que podamos utilizar lo que aprendemos en nuestro diario vivir, mi Dios, que puedas guiarnos, Señor, y nos puedas guiar con esa sabiduría, Padre, que solo tú das, mi Dios amado. Te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, mi Dios, y aún de los que no pudieron estar, Señor amado. Te pido que pongas en nosotros esa hambre, mi Dios, de saber de ti, Padre. Que regresemos a ese primer amor, mi Dios amado, y que empecemos a buscarte, Padre, como cuando empezamos en esto, mi Dios amado. Te agradezco, mi Dios amado, por cada uno de los hermanos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendice. Descansen. Muchas gracias por todo. Adiósito. Bye, bye. Dios les bendice. Dios te bendice. Bye. Ay, Dani, ya llegaste al amén, Dani. Literal dijimos Dios te bendice, amén. Sí. Te vamos a mandar el link, Danielito, para que veas el Devo estuvo, pero estuvo, Dani. Es más, era para ti, yo estoy segura que era para ti. Pero te mando el link para que lo veas ahorita en el tiempo que tengas, ¿va? Sí, te lo mando para que veas la grabación, se grabó completo. Disfrútalo, está buenísimo. Va, te lo mando en WhatsApp. Descansa. Chao, chao. Va.